Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar esta reunión en este momento. Vamos a iniciar con nuestra clase dominical y vamos a prepararnos entonces para recibir esta clase. Estamos en el tema de la oración. Estamos arribando al tema número 10 de la oración. El día de hoy vamos a ver el tema Jesús y la oración, parte 1. Estaremos apoyados en los textos de Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el versículo 15, en lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, la instrucción que el Señor Jesucristo da para la oración. Entonces estaremos viendo estos versículos, estaremos viendo, por supuesto, que la oración, este patrón de oración que el Señor Jesucristo instituye, que es muy conocida como el Padre Nuestro. Y vamos a estar analizando cada uno de estos versículos. Muy bien, el tema, el tema que tenemos para esta clase es orar solamente para los oídos de Dios. Orar solamente para los oídos de Dios. Y estaremos analizando las instrucciones previas en estos versículos iniciales antes de llegar al patrón de la oración en sí, de lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Muy bien, vamos entonces a ver en esta clase, y es necesario que estemos atendiendo cada uno de estos puntos para poder comprender lo que Jesucristo quiere enseñar en este patrón de la oración. Este primer versículo que vamos a leer en esta clase dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí debemos nosotros tener presente que el Señor Jesucristo inicia la instrucción, inicia la reglamentación o la dirección que se debe tener para la oración. Entonces entendemos que el Señor va a enseñar a orar y comienza diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, vamos a ver este versículo. Primeramente, el texto, Jesús inicia diciendo: cuando ores, cuando tú ores, ¿sí? Vamos a aplicarlo a cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros oremos. Entonces, aquí se dan por sentado algunas verdades. La primera verdad que se da por sentado es que cada creyente ora, ¿sí? No, el Señor Jesucristo no lo está presentando en una forma de decir: si tú algún día quieres orar, si tú algún día oras, sino que está dando por sentado de que tú vas a orar. Entonces, se da por sentado que el creyente ora. Tenemos aquí esta realidad de que el creyente ora. Número 2, se da por sentado que el creyente no sabe cómo orar, por cuanto el Señor Jesucristo va a instruir la forma en cómo debe orar. Y número 3, se da instrucciones al creyente para que ore. Entonces, los puntos que nosotros tenemos, la base que tenemos para esta instrucción que el Señor Jesucristo va a iniciar en relación a la oración, es que el creyente ora. Primera realidad es que todo creyente ora. Segunda realidad, que el creyente realmente no sabe orar, pero el Señor Jesucristo viene para enseñarnos cómo orar. Y número 3, se da las instrucciones para que el creyente, como se da por sentado que el creyente ora, pues para que el creyente ore adecuadamente, ¿sí? Se dan entonces estas tres verdades. Entonces, el creyente ora y el creyente orará de acuerdo a las instrucciones que el Señor Jesucristo va a presentar. No es entonces, aquí nosotros debemos entender, y por eso hacíamos este fuerte énfasis cuando iniciamos estas clases de la oración, no basta, y de hecho lo vamos a ver en el tema también del Evangelio de Juan en unos momentos más, no basta con que tengas la disposición de orar, no basta con que
nada más tengas una buena actitud, que ores de corazón de manera genuina, no basta, sino que el creyente tiene que orar, pero tiene que orar de forma como el Señor lo está estableciendo, es decir, de una manera bíblica. Entonces no basta solamente con orar, se tiene que orar como el Señor Jesucristo está regulando que se debe orar. Entonces no oramos como nosotros pensamos que se debe orar, como sentimos que se debe orar, como queremos que se quiere orar, ¿sí? O como hemos experimentado, hemos visto o hemos tenido la experiencia en otros lugares de que yo veo que oran de esta forma, ¿sí? En diversos lugares, diversos círculos hay distintas formas de orar. Algunos se mueven de un lado para otro caminando, algunos levantan la voz, algunos gritan, etcétera, todo ello, pero aquí mucha atención con esto. El creyente ciertamente ora, pero no ora como él quiere. No ora al antojo de él, como él sienta, sino que va a orar de acuerdo a como el Señor Jesucristo va a estar instruyendo. Por eso el Señor Jesucristo está instruyendo en este momento, ¿sí? Muy bien. ¿A qué tipo de oración se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo cuando dice y cuando ores? Porque como acabamos de mencionar, el Señor da por sentado que todo creyente va a orar. De hecho, el Señor Jesús al dar estas instrucciones y en este momento al escudriñar este tema, a cada uno de los que estamos aquí, el Señor Jesucristo entiende o da por sentado que cada uno de ustedes oran. Pero ¿a qué tipo de oración se está refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, es necesario comprender el contexto que tiene Mateo capítulo 6 versículo 5, y el contexto que tiene va en relación a lo que se conocía como los puntos cardinales de la piedad. Aquí en Mateo 6, para llegar a Jesús y la oración y los textos que vamos a estar leyendo en relación a la oración, el Señor Jesucristo en este capítulo de Mateo, en los primeros versículos, Él está hablando o ha estado hablando de la limosna, del versículo 1 al versículo 4, de la oración del versículo 5 al versículo 15 y del ayuno del versículo 16 al versículo 18. Estos puntos para la mente del judío, como le mencioné hace unos segundos, son los puntos cardinales de la piedad. Es decir, un judío piadoso, un judío que realmente era devoto del Señor, era una persona que estaba practicando la limosna, la oración y el ayuno. Y en cada uno de estos puntos, cuando tengan oportunidad, lean los versículos 1 al 4, versículos 16 al 18 para que complementen y vean lo que el Señor instituye en la limosna y en el ayuno. Y en cada uno de estos puntos nosotros vemos que el Señor Jesús está enfatizando la piedad privada, ¿sí? Es decir, está enfatizando que los hombres no muestren una piedad privada en público, es decir, que no se muestren qué buenos cristianos son ante los demás para obtener la alabanza de los demás. Entonces, el contexto que tenemos cuando el Señor está hablando de cuando ores tiene que ver, número uno, con que esa vida de piedad, esa vida de seguir a Dios, esa piedad privada de cada uno de nosotros, no la hagamos pública para los aplausos, para recibir aplausos de las personas, ¿sí? En cuanto a la oración, debemos nosotros dividir. Existen dos tipos de oración, podemos decirlo de esta forma. Existe la oración privada, que es la oración que hacemos tú y yo, nos encerramos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, o vamos a algún lugar donde podemos estar orando de manera privada al Señor, y la oración pública, que es la oración congregacional, por decirlo, por llamarlo de esa forma, la oración que hacemos en conjunto. Por ejemplo, aquí en la congregación, la oración que hacemos y elevamos nuestras peticiones es la oración pública o congregacional, que también la Biblia va a estar presentando y que también en siguientes clases estaremos viendo la regulación de la Biblia en cuanto a cómo se debe llevar a cabo la oración pública o la oración congregacional, ¿sí? Bueno, existe entonces la oración privada, la oración pública. Mateo 6:5, y cuando ores se está refiriendo a la oración, perdón, se está refiriendo a la oración
privada. Específicamente se está refiriendo a la oración privada. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a la oración privada? Porque el versículo 6 nos lo dice. Jesús después en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, recuerden, cuando ores en el versículo 5 ya lo ha dicho y comienza a dar estas instrucciones, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces se está refiriendo, o el Señor Jesucristo está regulando la oración privada, ¿sí? Muy bien, ahora vamos entonces, ya vemos entonces que en esta frase inicial, y cuando ores, pues sabemos que se está refiriendo a la oración privada, a esa oración en la que solamente Dios y nosotros estamos y en ese espacio de tiempo, en ese espacio del lugar en el que nosotros nos encerramos, etcétera, y entonces se está refiriendo a ese tipo de oración. Ahora, la primera instrucción que el Señor Jesucristo da es una instrucción que va en un sentido negativo. Cuando ores entonces de manera privada, lo que está diciendo, lo primero que el Señor dice es, no seas hipócrita, no seas como los hipócritas. Y para decirnos que no seamos que no seamos hipócritas, se apoya en hipócritas de verdad y dice, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Ahorita vamos a ver a quiénes se estaba refiriendo Jesús, pero realmente no se está refiriendo tanto a Juan, Pedro, Enrique, a esos hipócritas, sino a lo que estaban realizando esas personas que el Señor dice eso es un acto de hipocresía y entonces dice tú no hagas eso, tú no seas como los hipócritas, ¿sí? La palabra hipócrita que está utilizando aquí el Señor Jesús es el término griego upokrisis, que significa una actuación dramática. O sea, una actuación, diríamos el día de hoy, para ganarse un Oscar, algo totalmente desbordado, una actuación dramática. Vamos a quedarnos con la idea de que hipócrita es un actor. O sea, es un falso, alguien que está simulando algo que realmente no está sucediendo. Ahora, es interesante ver por qué Jesús prohíbe que seamos actores cuando estamos orando. Porque el Señor Jesucristo, la primera instrucción que está dando, antes de decir, van a decir estas palabras cuando oren, lo primero que el Señor quiere asegurarse es decir, no sean actores, no actúen en la oración. O sea, realmente lo que el Señor está diciendo es, no sean hipócritas cuando estén orando. ¿Por qué el Señor lo dice? Y vamos a ver. Dice, no sean como los hipócritas, porque ellos, ahora sí, el Señor se está refiriendo a esas personas de las cuales está tomando esta idea, estos actos que vienen a ser actos de hipocresía y que les sirven al Señor para decir no sean como ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos básicamente se está refiriendo en el momento histórico, en el contexto histórico, se está refiriendo a los líderes religiosos, ¿sí? A todos aquellos que ostentaban un liderazgo y que entonces dirigían las oraciones en las sinagogas, que dirigían las oraciones en las calles, etcétera, y se está refiriendo a esos líderes. Ahora, aquí vemos algo pues muy triste, líderes religiosos que se supone deberían de guiar al pueblo a la piedad de Dios, pero el Señor Jesucristo los está identificando como líderes religiosos hipócritas, líderes religiosos que están actuando, que si bien sí están orando, pero están actuando, es falso lo que están haciendo. Entonces el Señor dice, guárdate de que no seas como ellos. Y aquí vemos entonces estas ideas. La primera idea es, dentro de la hipocresía en la oración, suena algo muy fuera de nuestro pensamiento. Lo primero entonces que el Señor Jesús está denunciando o nos está previniendo es, quiten la hipocresía en la oración. Alguien podría decir, pero en verdad, cuando alguien busca a Dios, cuando alguien ora a Dios, puede ser hipócrita, y la verdad de las cosas es que Mateo 6:5 lo está presentando. De hecho, se puede ser un hipócrita cuando se está orando a Dios como ellos, como en el ellos aquí de Mateo 6:5. Y entonces tenemos aquí en esta hipocresía en la oración, número 1, que ellos, estos líderes religiosos, aman orar, ¿sí?
aman, o más bien diríamos, aman el orar. Y aman el orar, que realmente el énfasis de este texto no es que oran en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles, sino que los dos énfasis que está colocando el Señor es, número uno, ellos aman el orar, ¿sí? Y ellos están demostrando entonces una devoción, perdón, privada en público. Ellos aman el que las personas vean su vida privada, su vida de piedad privada delante de la vista de las personas, ¿sí? Y también ellos oran para ser vistos de los hombres. Entonces, la hipocresía que el Señor está denunciando, que está descubriendo en estos líderes religiosos, es que ellos aman el orar. Son personas de teología, conocen la Biblia, tienen conocimiento de Dios, son personas de oración, pero ellos aman el orar para que sean vistos, no para que sus oraciones lleguen delante de Dios, no para dirigir al pueblo en oración, sino para ser vistos. Entonces ellos practican su devocional privado en público y entonces les convierte en actores porque ellos tratan de presentarse al público y vean cómo estoy orando a Dios y para que las personas digan, ay, qué piadoso es, qué cristiano es un hombre muy entregado. Para eso lo están haciendo ellos. Entonces Jesús instruye de que nosotros no oremos para que los demás vean nuestra piedad. Entonces, primeras indicaciones que el Señor está presentando es, cuando tú estés orando, no ores para que los demás vean tu piedad. Si bien se está refiriendo, como dije, a la oración privada, el Señor está mostrando y se está adelantando para decir en algún momento en el que de manera pública, de manera congregacional, tú tengas que orar, nunca ores a Dios para que los demás vean tu piedad. ¿Sí? Con la intención de que en tu mente, en tu interior, en lo más íntimo de tu ser, quieres recibir la alabanza, la admiración, el respeto de las personas que te están rodeando. Entonces el Señor está diciendo, no seas como los que buscan a Dios con la intención de ser admirados por la gente, de ser admirado por la gente. Cuando tú ores, no seas entonces hipócrita. El tema de esta clase, dijimos, es orar solamente para los oídos de Dios. Cuando corresponda, cuando tengas la necesidad de orar en público, en una oración congregacional, el Señor está diciendo, acuérdate, no seas hipócrita. No, ni por un miligramo estés esperando, ay, que escuchen cómo oro para que vean qué buen cristiano soy, para que vean qué instruido estoy en la palabra, para que vean cómo mi oración sí es bíblica, etcétera. No lo hagas, no ores con hipocresía. De hecho, en esta negativa entendemos que si el Señor está diciendo no lo hagas, pues implicaría mejor no ores en público, mejor abstente de orar si vas a estar orando con hipocresía. Ahora, ¿puede un creyente orar de manera hipócrita a Dios, como mencionamos? Y bueno, pues la respuesta que tenemos es que sí, porque de hecho Jesús lo está prohibiendo. Y Jesús lo está prohibiendo porque se está basando en la experiencia de ellos, en lo que estos líderes religiosos han realizado, oraciones hipócritas, una devoción privada falsa que lo están mostrando de manera pública. Entonces, ¿puede un creyente orar hipócritamente a Dios? La respuesta es sí, totalmente, sí. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 18, versículo 11. Vean, tenemos a un fariseo que está puesto de pie. Ahora esto de puesto de pie son formas en el judaísmo para orar. Se podía orar de pie, se podía orar de rodillas, se podía orar postrado, etcétera. Y nuevamente, insisto, el punto no es la forma, lo exterior, como está orando, sino lo interior. Este fariseo, vean, oraba consigo mismo de esta manera y decía Dios, y aquí hay un punto realmente totalmente irónico. Ora a Dios, pero el texto lo descubre y dice ora para consigo mismo. O sea, está orando para él, pero se está refiriendo a Dios. Es un actor, es un hipócrita. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano que está aquí a un lado mío. Y ahí tenemos a una persona que está orando
públicamente, que está haciendo una oración pública, que está haciendo mostrando su piedad, su falsa piedad de manera pública, se está luciendo y de hecho hasta está menospreciando a un publicano que está a un lado de él y que también está orando. Entonces se puede orar de manera hipócrita. Jesús entonces no está orando, no está condenando el orar en las sinagogas. Mateo 6:5 no está condenando orar de pie en las sinagogas, no está condenando orar en las esquinas de las calles. Lo que él está condenando es la devoción privada en lugares públicos para que las personas te aplaudan y vean qué piadoso eres tú. Eso es lo que Jesús está condenando. Vean, ellos aman el orar. Y aquí es muy interesante este juego de palabras. Ellos aman el orar, aman el acto religioso, pero no aman al Dios que oran, que es muy distinto. Ellos aman el elevar sus oraciones, oh grandísimo Señor, venimos ante ti, te rogamos, etcétera, pero realmente no están amando al Dios al que están orando, ¿sí? Ahora, surge entonces esta pregunta, porque si la primera prohibición, la primera indicación que el Señor nos da viene en un sentido negativo, alguien puede decir, bueno, si el Señor está diciendo que cuando yo ore de manera pública no sea como los hipócritas, entonces, ¿cómo debo orar en público? ¿Cómo es que yo tengo que hacer mi oración en público cuando corresponda hacer oraciones en público? En algún momento en la reunión de la iglesia, como les dije, en una reunión de oración, se le pedirá a alguno de los hermanos, hermano, diríjanos en esta oración, vamos a orar por tal situación, por tal persona, diríjanos en esta oración. Entonces el cristiano dice, bueno, recuerdo que el Señor dice que no seas como los hipócritas, pero ahora entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo es que yo tengo que orar en público? Y la respuesta, bueno, es la misma, Mateo 6:5. Cuando ores, que el Señor, como les dije, está regulando la oración privada, pero en algún momento habrá una oración pública que tú tendrás que realizar, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. La instrucción es la misma, no seas como los hipócritas, no seas un falso, no quieras el aplauso de los demás, ¿sí? Para ser vistos de los hombres, ¿sí? Entonces, ora a los oídos de Dios, ¿sí? Ciertamente la congregación te va a estar escuchando porque tú de hecho la estás dirigiendo en esa oración. Cuando veamos la oración congregacional, vamos a ver que las instrucciones que tenemos en la Biblia es que, perdón, cuando alguien dirige una oración, la congregación, los demás hermanos guardan silencio, escuchan la oración, no oran juntamente con él para no hacer un desorden y al final poder decir amén a esa oración. En 1 de Corintios el apóstol Pablo lo estará regulando, más adelante lo estaremos viendo. Entonces, tú ora a los oídos de Dios. ¿Sí? Ciertamente estás en público. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Voy a dirigirlos en esta oración por esta situación, por esta persona, por estas necesidades que tenemos. Él los dirige ciertamente en oración, pero él o tú oras con el deseo de agradar solamente a Dios. Aquí sí tienes una responsabilidad, dirigir en oración. Ciertamente te estás dirigiendo a Dios, pero ciertamente también te estás dirigiendo a la congregación, a tus hermanos, porque los estás dirigiendo en esa oración. Tú oras con el deseo de agradar a Dios, con el deseo de que Dios sea quien reciba esa oración y con el deseo de dirigir a los hermanos en esa oración, pero sin ningún deseo de presumir una piedad, de lucirte y de que en tu interior digas, van a ver cómo lloro y van a ver cómo intercedo y que quieras atraer la atención a ti, ¿sí? Este tipo de oraciones, de hecho, interrumpen la oración que se debe realizar. Si hay una oración en la que
pues causa un dolor en tu corazón y puedes estar rompiendo en un llanto bueno, puedes decir entonces ahí a los hermanos, yo no puedo orar por esto, que alguien tome la dirección de esta oración para que no llames la atención, para que tú no seas el centro de atención, sino que otro hermano pueda orar, interceder y llevar adelante esa oración. El punto es que no debemos nosotros ser los protagonistas cuando oramos, sino que es Dios el quien debe ser el protagonista cuando nosotros estemos orando. Entonces, no trates de sorprender con tu voz. ¿Sí? Algunos elevan la voz, algunos hablan muy rápido para estar, Señor, venimos ante ti, te pedimos esto, como si los estuvieran persiguiendo o pensando que por la rapidez en sus palabras la iglesia va a estar siguiéndolos más en esa oración. Algunos piensan que por el contenido teológico que tienen en sus palabras, los estoy sorprendiendo, la fluidez, la rapidez, el volumen de sus palabras, etcétera. Entonces, todos estos recursos, ya habíamos visto, son recursos de la carne. La oración es espiritual, la carne no aprovecha para nada, la carne no nos va a aportar nada para la oración. Tú entonces, cuando oras, que el Espíritu Santo te dirija, como hemos visto en una de estas clases que también vimos la oración en el Espíritu Santo, entonces que el Espíritu Santo dirija la oración. Esa oración en el Espíritu Santo, ya vimos, no es una oración mística, no es una oración de en este momento se van a caer las personas, en este momento viene el poder, etcétera. No, es una oración basada en la palabra de Dios. De hecho, orar el Padre Nuestro, seguir las instrucciones del Padre Nuestro que se están presentando en estos textos, es una oración en el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios la inspira el Espíritu Santo y estamos orando de acuerdo a cómo el Espíritu Santo está instruyendo. Entonces, de esta forma debemos orar nosotros en público. No te exhibas, no exhibas una piedad privada en público. Recuerda, esto es muy importante. Cuando nosotros tengamos nuestras reuniones de oración, estemos desarrollando nuestras reuniones de oración, estamos advertidos cada uno de nosotros. Cuando te corresponda orar, ora a tu Padre que oye, que ve en lo secreto. No exhibas una piedad privada en público. No queremos ver qué cristiano eres, cuánto sabes de Biblia cuando oras. ¡Ay, qué bonito oras! No, lo que nos interesa es que si corresponde que dirijas la oración, que que nos dirijas al Padre Celestial en esa oración. Entonces, no exhibas una piedad privada en público, ¿de acuerdo? Son instrucciones muy sencillas, pero al momento de la vida de la oración congregacional, cuán necesarias son que nosotros tengamos esta información, ¿sí? Porque luego vienen, como les digo, situaciones en las que nos quedamos con muchas dudas. Comienza el hermano a orar y, Señor, tú sabes cuánto tiempo yo he pasado contigo en esta semana y te acuerdas que yo te platicaba y te decía. Y la congregación se queda con la duda de, bueno, ¿por qué se estará refiriendo a eso si se le está pidiendo que ore por esta necesidad? Se está exhibiendo una piedad privada en público. O comienzan a orar, hermano, ore por esta situación, sí, cómo no. Padre Celestial, te pedimos en este momento, y empiezan, les cambia la voz totalmente. No exhibas una piedad privada en público. Como tú seas delante de Dios, ese es de la puerta cerrada hacia adelante en tu habitación, ahí que sea el Señor y tú. Cuando estemos orando de forma congregacional, no exhibas una piedad privada en público, ¿sí? Muy bien, entonces terminando ya esta clase. Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, nos quedamos con estas ideas. No ores en público presumiendo una vida de piedad para ser visto de los hombres. Recuerda, Mateo 6:5, instrucciones que el Señor está dando es: cuando tengas que orar en público, porque no es malo orar en público, no es malo orar de pie, de rodillas, etcétera. Cuando ores en público, no presumas una vida de piedad con la intención de que las personas te vean y recibir la alabanza de ellos. No lo hagas, ¿sí? Y
podemos nosotros deducir también de esta forma: no ores en público si no tienes una vida de oración privada, ¿sí? Y esto por lógica. Vamos a pensar, el cristiano en toda la semana no oró. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en ningún momento tuvo ni 5 minutos para buscar al Señor cada día. Pero el día de la reunión general, hermanos, vamos a orar por esta petición. ¿Quién quiere orar? Y él es el primero que levanta la mano. Yo oro por esta petición, hermanos. Permítanme orar por ello. ¿Sabes una cosa? Mejor no ores en público si no tienes una vida de oración privada, ¿sí? Primero, mejor desarrolla una piedad privada delante de Dios, una vida de oración privada delante de Dios, y después ya participas en la oración congregacional, ¿sí? Y básicamente, la primera instrucción entonces que el Señor está dando es: no ores de manera hipócrita. ¿Cómo es orar de manera hipócrita? Orar como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los líderes religiosos de ese entonces. Orar de manera hipócrita es cuando yo oro para que vean qué bonito oro, qué bien oro, y que reciba el aplauso de las personas. Entonces, esta es la primera instrucción que el Señor nos da. Recordemos entonces, no oremos de manera hipócrita. Muy bien, vamos a concluir esta clase. El punto es: ora solamente para los oídos de Dios. Cierra tus ojos, como mencionamos, ciertamente vas a dirigir a la congregación en una oración delante de Dios, pero tú ora solamente para los oídos de Dios. A Dios es a quien le vas a dar tus palabras, tu expresión, tu petición, etcétera. Entonces, ora solamente para los oídos de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta primera sesión de lo que es el Padre Nuestro? ¿Alguna pregunta? Queda todo claro. Muy bien. Vamos entonces a concluir esta clase.